Vamos a continuar desarrollando este tema brevemente para luego meternos a lo que es el malvivir político, que es lo que les gusta a muchos. Miren esto. Hablaba del dichoso Gallero, un personaje que ha salido a la palestra pública porque tenía una relación, o tiene una relación, con una comunicadora del país, a quien supuestamente abofeteó en medio de una beventina. Según las investigaciones, que luego se determinó que no, que fue a una mesa que le dio y que le tocó a un vaso, que no fue que le dio ninguna galleta a nadie. Y por la mesa 300,000. Exacto. Y Madre presentación mío. periódica. Madre mío, por la mesa. Por la mesa. Y Tiene luego cara de mesa, Amelia. Lo bueno de todo eso luego es... de eso, entonces viene lo que sigue ahora. Lo que sigue ahora es lo más interesante. Cuando él sale de ese proceso, ¿verdad, banda? Para su casa, a jugar Que va gallo. para su casa. Lo está esperando una patrulla porque supuesta y alegadamente tenía 1 año en rebeldía. Madre mía, en rebeldía. Sí, porque había sido citado por un caso de tránsito sucedido en Nagua y alegadamente 5 personas estuvieron involucradas y salieron con lesiones muy graves en un choque. Y esto se estaba ventilando en un tribunal de la provincia de Duarte y al hombre supuesta y alegadamente lo habían citado y nunca compareció. En rebeldía, Nunca preso. fue. Preso ahí mismo. Y por consiguiente había involucrado a otra persona que supuesta y alegadamente también se había hecho responsable por la situación de la cual lo estaban acusando a él. Pero resulta que le echaron mano y ahora se está conociendo eso porque parece indicar, según la información que estamos manejando, que van a enviar ese caso a un juicio de fondo y que lo van a llavear porque ya no representa confianza para el sistema judicial. Obviamente es así. Mira, tú sabes qué es lo que me gusta de todo esto, o sea, la parte positiva de todo esto es que desencadena una serie de episodios que eran secreto a voces. No solo en el caso específico de Amelia y esta su aparente pareja sentimental, sino en el caso de Tamara. En el caso de Tamara Martínez, que no sé si lo tienen previsto, pero es algo que por lo menos a mí en sentido general y muy personal me ha impactado. Porque, como digo, secreto a voces es que había escuchado hace años muchísimos temas relacionados a una supuesta violencia que estaba viviendo esta joven y cuánto lloraba y cuánto sufría, porque la violencia psicológica es algo muy delicado y quizás es una de las más fuertes de las violencias que atraviesa la mujer dominicana. Y ha sido terrible todo el mar de información que se ha escapado, que ha salido a la luz pública, videos, fotos, episodios de gente narcisista, psicópatas, que nosotros al parecer no nos dábamos ni cuenta y que quizás muchos todavía siguen escondidos y no salen a la luz. Ivonne. Mira, esto enmarcado en muchos otros temas de violencia, a mí me preocupa mucho. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos teniendo una tendencia a legitimar o acostumbrarnos a la violencia. En este caso, Amelia Alcántara se llama la chica, ¿verdad? Comunicadora. Una de ellas. ¿Eh? Una de ellas, sí, pero este es el caso que estás refiriendo. Sí, me estoy refiriendo a ese caso específico. Exactamente. Que, bueno, por ser una persona pública, una persona que tiene acceso a los medios de comunicación, eso de alguna manera da licencia para que a través de las redes sociales se diga cualquier cantidad de cosas y se obligue, e incluso a una persona que está siendo víctima de violencia, a decirlo lo que no tiene que decir. Entonces, aquí se vuelve y se revictimiza, no una vez, se revictimiza tantas veces. Nosotros tenemos que aprender a identificar, señores, la violencia y a tratar la violencia. Julio, hace muchos años yo he dicho, y vuelvo y lo repito, yo no sé si es porque soy una madre de psicóloga, terapeuta que trabaja con víctimas de violencia de género, me ha dicho, hay un protocolo que lo emitió la Organización Mundial de la Salud, porque tú dices, lo que pasa en las redes, pero que también lo que pasa en medios que deberían de tener algún rigor para tratar los asuntos de violencia que a veces hacen mucho más daño. Entonces, identificar la violencia, cómo tratar la violencia, incluso el mismo personal que está ahí para recibir esas denuncias y cómo eso se viraliza y cómo se mediatiza y cómo se obliga y se revictimiza y hasta se culpa o se exculpa en algunos de los casos. Y con eso, ¿sabe qué? Estamos normalizando la violencia, sí, y eso es muy, muy peligroso. En el otro caso que nos compete, que es a la información que le estamos dando seguimiento, se conoce en estos momentos una medida coercitiva que sería impuesta al señor Emilio López, Padre mío, un abogado también que es pareja de una comunicadora que entre otras cosas se dedicaba a la farándula, al arte y al entretenimiento, Padre y básicamente, como dicen en España, al cotilleo. ¿Qué es el cotilleo? Hablar de otras personas en medios de comunicación sobre su vida personal.
cosas que muchos no han entendido porque es parte del entretenimiento, pero como aquí todo se distorsiona, también el entretenimiento se distorsiona y se aprovechan los medios para generar calumnias, mentiras, distorsionar la verdad y hacer ver lo incorrecto como correcto. Porque la Qué gente pena. se da el permiso, la gente se da el permiso de empezar a opinar, de empezar a... Y dice, óyame, Exactamente. sin saber, porque eso, y eso es un tema delicado, eso es un tema serio, serio. Las mujeres, claro que tienen que denunciar y tienen que hablar para que no las callen definitivamente, pero eso es un asunto que debe manejarse, no mediatizarse, porque se contamina y hacemos de la violencia algo normal. Es Hay que hacer una Mediático, campaña. Julio. Aquí hay que hacer una campaña porque yo estoy de acuerdo contigo, Ivonne, y con la mayoría de gente que dice que sí, que hay que denunciar, que tenemos que tener la valía para denunciar cuando estamos siendo víctimas de violencia. Sin embargo, la mayoría de mujeres que están adentro de la violencia y que están siendo sometidas a ese tipo de violencia psicológica no lo saben o son víctimas de esa misma violencia y tienen temor porque entienden que están bien, o sea, al victimario, mío, ellas lo Chati. protegen. Bueno, ahí eso plantea el otro problema, que es la identificación del ciclo de la violencia. Nosotros escuchamos muy fácil decir, pero si ese tipo la maltrata, ¿por qué no lo denuncia? Porque no es tan fácil. No es Porque fácil. cuando una mujer va a denunciar una acción violenta es cuando ya hay por lo menos la media, y está estudiado, de 8 intentos de violentarla. Y cuando te violentan psicológicamente o cuando te violentan verbalmente, esa es solamente la punta del iceberg que termina con lo peor, que es con la muerte. Y eso se da en doble vía. Pero en el caso de las mujeres, las estadísticas dicen que está muy por encima de casos Confunda de nuestras hombres. damas. Por tanto, debemos hablar entonces de la violencia en el caso Finalmente de en las mujeres. este tramo poner de relieve lo siguiente. Primero, toma el primer video, donde estaba el primero. Primer donde están los video. policías. Odio a la gente que llora en Dale, video. dale un poquito para Desde adelante, que están los todo esto policías, está salen los pasando, yo policías. sé que yo estoy muy afectada. Porque ¿Ustedes ven que esos se vaya, policías que se estuvieron ahí? vaya. Ese Él me fue el agredió. primer episodio, bájale un poquito. Ese fue el primer episodio donde se dio a conocer una situación que la dama en cuestión estaba viviendo y llegó la policía, ¿verdad? Páramelo ahí, no está la policía, por favor, frízalo. Ahí están los policías. Ahí están ellos, Julio. Luego sale otro video donde dicen que era un experimento social, donde tiran a los policías para adelante y lo dejan como tres idiotas. Porque ¿qué hace un policía participando de un experimento social? No entiendo eso. Absolutamente nada. Mire aquí. Esto fue un experimento social. Aquí se está diciendo que fue un experimento, poniendo de relieve que esto era falso. Pero luego entonces sale este otro video, El otro video. donde se confirma que no era falso, sino que la dama en cuestión, según lo que ella establece, para ser lo más imparcial posible, estaba viviendo episodios de violencia intrafamiliar. En este momento se está conociendo una medida de coerción en contra de quien es su pareja sentimental. Y yo me remito a lo siguiente. Esperemos que la justicia juegue su rol y con la rigurosidad que caracteriza un caso como este se tomen las medidas pertinentes y oportunas. Y también sumo lo siguiente. Los medios de comunicación, independientemente del cotilleo que se dediquen o al tipo de pronunciamiento que se hagan, sea de farándula o de entretenimiento, no tienen ningún derecho a levantarle calumnias a nadie. El show sigue saliendo para todos.